Cuando Haití evolucione y esté en mejores condiciones, como no somos racistas ni tenemos maldad contra esos vecinos dignos de mejor suerte, podemos dar otro trato. Pero ahora, entrar aquí con un vehículo debe ser una cuestión demasiado selectiva y demasiado necesaria. ¿Por qué? Porque si no cabemos nosotros, podemos entonces abrir para que vengan otros. Oye, entonces, ¿y qué partido puede funcionar así? Nosotros estamos haciendo el trabajo que debería hacer el partido, lo estamos haciendo nosotros en la corriente alternativa democrática. Entonces, pero uno lo comprende, porque ¿qué hubiera sido si se hubiese hecho esa primaria para elegir los dirigentes del partido? Y entonces, si con esta situación de subir los vidrios, de no coger llamadas, de si te he visto, no me acuerdo, ayer te necesitaba para que votara, pero hoy me parece que tú eres raro, mal vestido y a lo mejor grajoso. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiesen presentado como candidatos? No hubiera sido un plebiscito revocatorio y la gente lo hubiera interpretado no contra su rol de dirigente del partido. La gente lo hubiera interpretado como un plebiscito revocatorio contra el gobierno. Entonces yo eso como que lo comprendí, pero donde no se le puede tolerar es cuando se vaya a elegir a los candidatos empezando por el presidente. Porque el que me aplasta a mí, se me impone a mí y es dictador frente a mis derechos, yo no tengo nada que ver con él. Pero eso lo sabe, pero eso es así. Oye, eso es así aquí. Eso es así aquí en China. En China ahora mismo está reunido el que sé yo qué, 29 Congreso del Partido Comunista Chino. 5.000 dirigentes en un solo espacio. Y allí está Xi Jinping como cualquier otro, una democracia dirigida, no abierta, pero ese es su estilo. Con ese que ellos han subido. Ahora, ¿usted cree que en un país como el nuestro, que su modelo es Estados Unidos, donde todo se nos ha enseñado que tiene que ir a ser decidido de manera por voto secreto, directo y universal, que en estos tiempos de redes usted se me va a imponer? No, fíjese, no quería referirme a ese proceso de que el de ustedes, los PLDistas, pero usaron el padrón de la Junta, que son casi 8 millones. Ahí no hubo delegado para supervisar, ni la Junta manejó eso, ni nada. Ellos mismos son los que están diciendo cuántos votaron. Que muchos dicen que no votó ni la mitad. Pero de que votaron 300 y pico de mil. 500 y pico. O 500. 520.000. 520.000. Dicen eso. Pero ponga usted que por la tendencia a la habladuría de la gente sea la mitad. Porque yo quiero ver que sea verdad y que sí, eso es. Bueno, habrá votado el 3% del padrón, el 5% del padrón. Pero yo estaba en mi Monteplata querida, tengo allá mi casa, y todos los muchachos me están dando 500 pesos los que van a votar. Y yo, pero como votaba todo el mundo, muchísimos compañeros que le faltaban 500 pesos, lo cogieron. Entonces, pero fíjense cómo ya la que estuvo en tercer lugar está diciendo que no va a levantar la mano de nadie. Es decir, ¿qué quiero yo decir con eso? Que de ahora en adelante tiene que saberlo todo el mundo, que los procesos electorales tienen que ser respetuosos, que ya la gente no le come cuento a nadie, que no aceptan mareo, que no aceptan todas esas cuestiones, porque es que si algo bueno tienen las redes, es que ha personalizado, ha dado
un certificado identitario, ha valorado al ser humano, aún el que no tiene que comer, pero tiene la suerte de poder disponer de un teléfono o de una pequeña computadora, aunque le haya costado 500 pesos, se crea su página y dice, yo en mi página pongo lo que... Oye, se siente casi como si fuera un presidente de la República. Dice lo que sea por ahí. Entonces, o somos democráticos o no se crea líder, porque a lo mejor usted no tiene el apoyo que usted cree que tiene. O todo toro o todo vaca. ¿Cómo es que tú dices? O todo toro o todo vaca. No, Ramón, Adelante. Dale la asunto internacional para que no, sea, eso porque se lo va a preguntar a Montero. Claro. Eso lo tiene ahí porque le hablo de Rusia y Rusia y Haití están conectados. Y Montero va por ahí. Pero Ramón, estamos viendo desproporcionadamente cómo ha crecido el tránsito en el país. Las autopistas se han convertido en callejones y cada día hay más vehículos en la calle, tanto de 4 como de 2 y ahora de 3, porque ahora los haitianos andan en unos motores de 3, cargando toda su gente. O sea, todo lo que ya se allá lo están haciendo aquí y nadie le está poniendo asunto a eso. La autopista se está volviendo callejones. Vamos por Santiago, que es donde estamos. Santiago. Lo están haciendo un monorriel, lo están haciendo un teleférico, pero ¿y los carros, los motores? ¿Por dónde vamos a transitar? En un gobierno suyo, usted que es tan ducho y lo conoce todo, ¿qué solución vial usted tendría para el país? Principalmente Santo Domingo o el Gran Santo Domingo, hablando de tanto Santo Domingo como la provincia, y Santiago a nivel vial. Mira, uno de los problemas fundamentales es el transporte. Y un problema del bienestar de la humanidad. República Dominicana tiene 5 millones de habitantes. No sabe manejar su frontera, porque yo soy presidente y yo sí que manejo la frontera, porque al ejército yo lo voy a poner a residir el jefe de Estado Mayor, porque aquí debemos tener miedo de que Puerto Rico nos va a invadir o nos va a agredir. ¿De dónde va a venir aquí ninguna agresión? El ejército tiene aquí ya modernamente solo 3 o 4 funciones. ¿Cuál es? Controlar el flujo, pero no de que en Dajabón, en Montecristi, en Jimaní. No, yo fui a hacer un estudio de un programa de desarrollo de la provincia de Elías Piña. Y uno de los municipios que fui fue Bánica, frente a la iglesia medieval que tiene Bánica de ladrillo en el centro. Usted baja y ahí está el río. Y ahí crucé yo de Haití, los haitianos cruzan aquí. Hay como 200 puntos de cruce y nosotros tenemos que sellar esto. Pero cuando Haití evolucione y esté en mejores condiciones, como no somos racistas ni tenemos maldad contra esos vecinos dignos de mejor suerte, podemos dar otro trato. Pero ahora entrar aquí con un vehículo debe ser una cuestión demasiado selectiva y demasiado necesario. ¿Por qué? Porque si no cabemos nosotros, podemos entonces abrir para que vengan otros más. No hay cuestión, queremos que ellos vivan de la mejor manera, pero no que nos quiten el derecho a nosotros vivir como debemos. Entonces, el tema, vamos a empezar por las mismas carreteras. Este es un país lluvioso, afortunadamente. Bueno, cuando Trujillo tenía muchas cosas buenas, pero algunas eran buenas. ¿Por qué no volvemos a las carreteras de concreto? Porque tenemos el cemento, una producción excelente de cemento, arena y gravilla. Y las varillas que se necesitan. Las carreteras de cemento duran 30 años con mínimos mantenimientos. ¿Y no sería peligroso, ingeniero, esa carretera? No, hombre, tú la corrugas, pero ¿qué es peligroso ya con la ciencia que hay? Usted le pone esa cinta ahí en Villa Altagracia, cuando tú vas, tú cruzas una cinta que hay ahí. Eso, la curvita. Eso no permite resbalamiento, y además tú la puedes corrugar, y además al hacerla también, tú la puedes hacer que sean corrugadas, al hacerla. Entonces, pero ese cemento, el asfalto, nosotros tenemos que importarlo. Entonces, lo primero es salir de ese problema de las carreteras, de carreteras inservibles,
Pero además, el mantenimiento de la carretera, ahí tenemos una oportunidad. Si este país tiene 15.000 kilómetros de carretera y de caminos vecinales, para crear medianas empresas de los ingenieros, dándoles de a 100 kilómetros, que ellos sean, cada compañía, responsable de dar mantenimiento en iluminación, en señalización, en bacheo, en todo, de todas esas carreteras, y que no tengan que ser de que las grandes y grandísimas corporaciones de ingenieros las que vengan a dar mantenimiento. Entonces, el tema de que aquí hay casi 5 millones de vehículos, de los cuales 3 millones y tantos son motocicletas, que eso es un desorden total. Y luego los demás son vehículos de 4 ruedas. Pero ¿y quién ha dicho que aquí no se puede poner? Cuando éramos más primitivos, aquí habían hasta parquímetros. Sí. Cuando esto eran ciudades, cuando Santiago era una aldea, tenía parquímetros y la gente lo respetaba. Lo que pasa es que cuando los pueblos ven que desde allá arriba todo el mundo se hace millonario, todo el mundo le roba su cuarto, y entonces, oye, se forma un relajo social que nadie quiere cumplir nada. Entonces yo pienso que además terminar de mejorar el transporte en la capital, ¿cuánta gente no se monta todos los días en el metro? Y yo he dicho que una de las cosas que hay que seguir ampliando y ampliando y ampliando, todo el que llegue al poder, es el metro. Y esto que se está haciendo aquí con el monorriel, que no me gusta la compañía a quien se la han dado ni nada de esto, porque eso es un monopolio, gente que deberían ser investigados. ¿Y no fue que se la ganaron? No, hombre, ¿qué va a ganar? Lo que deben estar investigados, y muchos de ellos presos. Se la ganan por los compromisos. Entonces, y este pueblo no puede ser manejado caprichosamente porque alguien tenga un fuñido compromiso que nunca ha publicado. Entonces yo pienso que el tránsito aquí, en todo país en vía de desarrollo hay problemas del tránsito, pero el tránsito aquí debe ser organizado, es organizable, se puede hacer, y ojalá que lo hiciéramos, porque vamos a ahorrar tiempo y mucho dinero y muchos muertos, porque la cantidad de accidentes que están dejando los tránsitos. Bueno, ustedes tal vez tengan otra pregunta que hacerme. Yo tengo, bueno, si ustedes... Un saludo a Moisés Barrientos, que socio de esta plataforma en la ciudad de Houston, Texas. Le manda un saludo a don Ramón, él es un admirador suyo. Brito, yo voy a ser un admirador tuyo también. Y sobre todo tengo que terminar de ganarme ese voto tuyo. Ingeniero, ya para concluir, porque nos están haciendo más señas que el queche de aquel lado. Ingeniero, hablando de geopolítica, hablando de Rusia, de Ucrania, ¿qué va a pasar con esos grandes empresarios, esas grandes industrias que están en los alrededores, que están cerca en ese conflicto, específicamente en Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa? ¿Irán a emigrar a otro país? Pero mira, Ucrania no es un país muy industrializado, porque Ucrania Ucrania nunca fue una nación independiente. Ucrania empezó a ser nación independiente en el 1999. Ucrania era un gran territorio de tierra muy fértil de Rusia, de todo. Desde luego en Ucrania fue que empezó, en ese trasiego migratorio de los pueblos indoarios, de los eslavos, donde primero fue cuajando al salir del hielo y llegar a los climas templados. Ahí en ese entrecruce nació lo que se llamó el Rus de Kiev. El Rus quiere decir en eslavo centro de poder. Y entonces en 1605 se formó allí lo que se llamó el hermanastro entre lo que hoy es Polonia, lo que es Lituania, lo que era Bielorrusia y lo que era Kiev. Y allí tuvo mucho Igor Bergorov, fue el gran líder por un tiempo, pero luego perdió vigencia, poder, y entonces surgió el Rus de Moscú.
Y la palabra Rusia viene de Rus, que quiere decir el país poderoso. Y ahí entonces nació Rusia. Y en los tiempos actuales Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, ahí hay un conflicto que no se puede ver como un problema entre Rusia y Ucrania. Esa guerra Ucrania la tiene perdida. Porque si Rusia se enfrentó a Alemania y a todo, Rusia fue el país que realmente derrotó a Hitler. De los 60 millones de personas que se dice que murió en la Segunda Guerra Mundial, rusos murieron 32 millones. Un país que apenas tenía 110 millones de personas. De cada 10 rusos murieron 3 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la única parte de Ucrania que es realmente industrializada es el Donbass, el Lugansk, Zaporilla, donde está la gran central termonuclear que construyó Rusia. Eso nunca fue de Ucrania. Eso lo terminaron los 8 reactores en 1985 en tiempo de la URSS. Ucrania nunca ha tenido dinero para construir esa central termonuclear de Zaporilla. Entonces, la parte más industrializada de Ucrania es ese 20% de su territorio, con unos 120.000 kilómetros cuadrados, que es lo que Rusia ahora se ha anexado. El resto de Ucrania es básicamente tierra de mucha producción agrícola y agropecuaria. Por eso Ucrania producía antes de la guerra sorgo, maíz y todo. De 1.100 millones de toneladas de maíz que se produce en el mundo, Ucrania producía como 78, porque la primera producción es de Estados Unidos y la segunda de Brasil. Entonces, esa guerra es entre Occidente y Oriente. Esa guerra es entre esa China que surge apoyada por Rusia, Rusia con tecnología más o menos equivalente en términos de guerra de galaxia, con un sistema de misiles nucleares transatlánticos que pueden cruzar los océanos. Y esa China, que ella domina el segundo lugar en la economía y se igualan junto con los demás países a Estados Unidos o lo superan ya. Y Estados Unidos, que había emergido como la nación indiscutiblemente más poderosa de la Segunda Guerra Mundial y más fortalecida por el rol del dólar en el mundo como la moneda del 73% del pago de las transacciones financieras del mundo, pues Estados Unidos no tenía contendor, y más que surgió con el dominio de las bombas atómicas, que las únicas 2 bombas atómicas que se han lanzado en el mundo fue el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki e Hiroshima. Entonces Rusia vino a tener la bomba atómica en 1952, pero llegó a un desarrollo que al tiempo de caer la URSS en 1992, el CIPRI, que es el Instituto de Investigación de las Armas Nucleares de Estocolmo, Suecia, dice que de las 15.500 bombas atómicas que hay en el mundo, Rusia tiene 7.500, Estados Unidos 8.400, entonces viene Gran Bretaña, todo esto. Es decir, ¿qué es lo que ha querido Estados Unidos? Que su más fuerte aliado, que es la OTAN, toda Europa, para la energía dependía totalmente de Rusia, porque Rusia es un país superdotado. Produce el 18% del gas mundial, produce el 10% del petróleo mundial, pero tiene reservas infinitas, el 6% del carbón, pero lo más importante, por decisiones estratégicas, Rusia produce el 17% de todos los fertilizantes del mundo, sobre todo de los nitrogenados, de los potásicos y de los fosfóreos. Pero además es la tercera productora de oro y es la cuarta productora de uranio. Entonces, Estados Unidos
ha querido separar Rusia de Europa. Pero ¿qué le está pasando a Europa? Que se ha dejado engatusar. Es una guerra absurda. ¿Cómo usted puede estar enviándole armas a Ucrania para que prolongue un conflicto que al que va a perjudicarlo es a usted? Porque si Rusia termina de cerrarle el gas natural a Europa, lo va a matar el frío. Entonces podrá Estados Unidos mandarle algo de gas, pero cuando le envíe gas, el gas tiene que ser líquido, no gaseoso como el que va por los gasoductos. ¿Y cuál es la diferencia entre el gas natural que va por el gas gasoducto, por los gasoductos, y el gas natural que va en un barco? Que el que va en un barco, usted tiene que tomar 600 galones del que va por los gasoductos, enfriarlo a menos 162 grados centígrados, licuarlo en un solo galón. Entonces, ese gas que, por ejemplo, nos llega a nosotros, a Andrés Boca Chica, un solo galón equivale a 600 de esos galones que van por los gasoductos, porque usted no puede meter en un barco un gas flojo a presión atmosférica, porque el contenido calorífico es muy bajo y el barco va a llegar casi lleno de aire. Usted tiene que meter 600 galones en uno solo líquido. Entonces, para usted tener esas plantas que licúen el gas, en Estados Unidos hay muchas, y en Arabia Saudita, y en Qatar, pero hay el número suficiente de plantas. Pero allá en Europa se sabe que no tienen las plantas suficientes, pero entonces el problema, solo hay 272 barcos metaneros criogénicos. La criogenia es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, esos barcos también tienen que llevar el gas natural en forma líquida y tienen que vivir generando esas frialdades para poder mantenerlo líquido. Pero de esos barcos solo hay 270 y están comprometidos. Podrán llevarle gas a Europa. Entonces esa es una guerra absurda. Pero lo peor, para cerrar, es que la mayor parte de las industrias de Europa, y usted verá que si esto se prolonga un año más, Alemania, que era la más próspera, Francia, se irán a la quiebra como naciones, pero casi totalmente. ¿Por qué? Piénsenlo ustedes. ¿Qué va a hacer una empresa, una mega empresa, en Europa, cuando el combustible y el gas le va a hacer 3 veces? Claro. Pero además, cuando, para poder paliar la dureza de las situaciones, le están subiendo los impuestos a los bancos, a las grandes empresas, como está haciendo España, Francia y todo, se van a ir pagando tanto impuestos, con la energía tan cara y con la incertidumbre de una guerra, porque ¿dónde es que han ocurrido todas las guerras mundiales? Qué bueno. Es en Europa. Qué bueno ser buen estudiante. El ingeniero me acaba de decir a mí la realidad de esa guerra, y le voy a decir ahora a ustedes que yo entendí de esa guerra. El ingeniero me acaba de decir a mí que Estados Unidos, que ya logró que el dólar está por encima del euro, Estados Unidos sigue enchinchando para que Europa se joda, y Rusia está metiendo a China, que compra el gas para que se lo venda al doble a Europa. Europa quiebre y entonces Europa se arrodilla. Ay, no, pero entonces en todo esto, escúchenme por la indiscreción, ¿qué hará Estados Unidos cuando quiebre a su mejor aliado y a su único gran aliado? Porque América Latina, que está en América, porque este continente de nosotros, que nunca... El Salvador. Este continente de nosotros, que nunca hemos sabido valorarlo bien. ¿Por qué? Todos los continentes están en un hemisferio. Asia, ¿en cuál hemisferio? Está en el hemisferio norte. Europa, ¿dónde está? En el hemisferio norte, pegadito de Asia. África, Brito, ¿dónde está? En el hemisferio sur. Oceanía, allá más abajo. Europa, ¿dónde es? América, ¿dónde está? Dividiendo el planeta en dos. Va desde el polo ártico al polo antártico. Tiene todas las estaciones, porque nosotros tenemos como continente al mismo tiempo al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio. Cuando en Estados Unidos es invierno, en Argentina es verano, pero cuando es primavera en el otro es otoño.
es que nosotros somos como la bendición del mundo y estamos a 13.000 kilómetros de Asia si van a cruzar el Pacífico y a 6.000 kilómetros de Europa si van a cruzar el Atlántico. Por eso en América nunca ha habido una guerra mundial, nos hemos guerreado entre nosotros, entonces todo el mundo a lo mejor quisiera invertir aquí porque es más difícil, pero también América, y esto se lo dejo como reflexión, muchos dicen que es abandonada de los dioses. ¿Por qué? Porque fuimos descubiertos en 1492 y ya todos los dioses estaban creados. Porque Jehová estaba creado ya, el cristianismo estaba creado el Islam, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, el brahmanismo, todos estaban creados. Y las religiones que habían aquí y sus templos, vinieron los españoles y todos los ingleses y le hicieron templos encima. Por eso, debajo del templo, en el zócalo de la Catedral de México, están descubriendo todos los... Entonces usted me quiere decir que aquí se fundó el ladronismo. No, que aquí los dioses casi todos nos han abandonado. Bien, señores. El ingeniero dice que aquí se fundó el ladronismo, señores. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecer al ingeniero Ramón Alburquerque por haber hecho un espacio en su apretada agenda y venir a Santiago y compartir con nosotros en su espacio el candelazo Porque de la tarde. otros aman a Mao y yo amo a Usted ama Santiago. Santiago. Muchas gracias. Será mañana cuando sean las 5, cuando estaremos con ustedes nuevamente.